En la noche de muertos de 2002, entre el humo del copal y el resplandor de miles de velas en Pátzcuaro, México, la familia Sánchez se desvaneció sin dejar rastro. Javier, Elena y su pequeña hija Sofía, de 8 años, desaparecieron en medio de la celebración más sagrada de su comunidad. Durante 12 largos y silenciosos años, su caso fue un expediente archivado, un misterio que se convirtió en una dolorosa leyenda local, una herida abierta en la memoria colectiva del pueblo. Nadie sabía qué había sido de ellos, si estaban vivos o muertos. La incertidumbre era una tortura constante para sus seres queridos. Hasta que una simple caja de ofrendas, desenterrada accidentalmente por un sepulturero, reveló una verdad tan terrible que nadie se había atrevido a imaginar. Una verdad que había estado enterrada literalmente bajo sus pies todo ese tiempo. ¿Cómo es posible que la verdad permaneciera oculta durante tanto tiempo, tan cerca de todos, camuflada por la tierra y el silencio de una comunidad que temía preguntar? Esta historia no es solo sobre una desaparición, sino sobre cómo los secretos más oscuros pueden esconderse a plena vista, protegidos por el poder y el miedo. Antes de contarte cómo una macabra nota escrita a mano en el reverso de una fotografía familiar desató una cadena de acontecimientos imparable, comenta aquí desde dónde estás viendo esta historia, y suscríbete ya al canal. Créeme, no querrás perderte cómo esta pequeña caja de madera destapó una conspiración que llegaba hasta las más altas esferas del poder local, y que cambiaría para siempre la historia de Pátzcuaro. El conflicto principal, el corazón de esta tragedia, nació esa misma noche. La familia Sánchez no era conflictiva, eran el alma de su comunidad. Javier, de 40 años, era un artesano de la madera, un hombre de manos firmes y principios sólidos, respetado por su talento y su disposición a defender a los más débiles. Elena, su esposa de 38 años, era maestra de primaria, una mujer cuya calidez y dedicación habían moldeado a generaciones de niños del pueblo. Y Sofía, su única hija de 8 años, era una niña curiosa, con los ojos llenos de las leyendas que su madre le contaba. Su desaparición no fue solo una ausencia, fue un vacío, un silencio ensordecedor que se instaló en las calles empedradas de la ciudad y en los corazones de quienes los conocían y querían. La noche del 1 al 2 de noviembre de 2002, Pátzcuaro era un hervidero de vida y muerte, una celebración que borraba las fronteras entre ambos mundos. Miles de personas abarrotaban el panteón, llevando ofrendas, comida y música a sus difuntos. El aire estaba impregnado de un olor denso a cempasúchil y a copal ardiendo. En este escenario a la vez sagrado y caótico, la familia Sánchez fue vista por última vez. Varios vecinos los recuerdan junto a la tumba de los abuelos de Elena, colocando flores y encendiendo velas. Sofía, aferrada a la mano de su madre, sostenía con orgullo una calaverita de azúcar con su nombre grabado en la frente. La imagen, recordada años después por los testigos, era la de una familia feliz y unida, completamente ajena al horror que estaba a punto de desatarse sobre ellos. Los últimos momentos de normalidad se desvanecieron entre las 10 y las 11 de la noche. Testigos afirman haberlos visto compartir ponche y pan de muerto con otros familiares, riendo bajo la luz anaranjada de las velas que danzaban con la brisa nocturna. Después de eso, nada. Simplemente se esfumaron. No hubo gritos, ni señales de forcejeo, ni una sola persona que los viera abandonar el cementerio. En medio de la multitud, entre las sombras y el murmullo constante de oraciones y canciones, su existencia se interrumpió. La primera reacción de sus parientes fue de extrañeza, no de alarma. Pensaron que quizás se habían cansado y habían decidido volver a casa antes que el resto. Una suposición lógica que pronto se convertiría en el inicio de una pesadilla que duraría más de una década. Cuando el sol del 2 de noviembre iluminó las tumbas cubiertas de ofrendas, la ausencia de los Sánchez se hizo evidente. Su casa, a pocas calles del panteón, estaba vacía y en silencio. La camioneta familiar seguía aparcada fuera. Dentro, todo estaba en orden, como si esperaran su regreso inminente. La confusión inicial de los familiares se transformó rápidamente en un pánico creciente. Las llamadas a amigos y otros parientes no arrojaron ninguna pista. A mediodía la denuncia fue presentada en la comisaría local, pero para entonces, cualquier rastro que pudieran haber dejado en el cementerio ya había sido borrado por los miles de pies que lo habían transitado durante la noche y la mañana. La investigación comenzó con una desventaja insalvable.
La escena del crimen, si es que la había, era todo el pueblo. La investigación policial fue, desde el principio, un ejercicio de frustración e impotencia. El caos de la Noche de Muertos había hecho imposible cualquier tipo de análisis forense. El cementerio era un tapiz de huellas, restos de comida, cera de velas y flores marchitas, una contaminación masiva que impedía aislar cualquier prueba relevante. Los agentes, superados por la magnitud del suceso y la falta de evidencias físicas, se aferraron a las teorías más comunes. Se barajó la posibilidad de un secuestro exprés que hubiera salido terriblemente mal, pero nunca llegó una llamada pidiendo un rescate. Se especuló con una huida voluntaria, quizás por deudas o un problema familiar secreto, pero las finanzas de la familia estaban saneadas, y nadie conocía enemigos que pudieran desearles tanto mal. Con el paso de las semanas, y luego de los meses, la falta de pistas sólidas comenzó a pesar como una losa sobre la familia y la comunidad. Surgieron rumores y pistas falsas que solo añadían más dolor a la incertidumbre. Un camionero juró haber visto a una familia parecida en la frontera norte. Una mujer afirmó haber reconocido a Elena en un mercado de otra ciudad. Cada supuesto avistamiento era una montaña rusa de esperanza y decepción para los familiares, que veían cómo la policía malgastaba tiempo y recursos persiguiendo fantasmas. La investigación se estancó, y el expediente de la familia Sánchez empezó a acumular polvo en un archivador, etiquetado con la fría y burocrática conclusión de ausencia voluntaria, una frase que era una bofetada para quienes los buscaban desesperadamente. Para Ana, la hermana menor de Elena, esos 12 años fueron un infierno personal. Se negó a aceptar la versión oficial, y convirtió la búsqueda de su familia en el único propósito de su vida. Mantuvo la casa de los Sánchez intacta, limpiándola cada semana como si esperara que volvieran de un momento a otro. Las camas seguían hechas, la ropa de Sofía doblada en los cajones. Cada aniversario de la desaparición, Ana volvía a empapelar el pueblo con los carteles de "Se buscan", con sus rostros sonrientes congelados en el tiempo. Su dolor silencioso, y su tenacidad inquebrantable se convirtieron en un recordatorio constante para Pátzcuaro. Era la personificación de la herida que se negaba a cicatrizar, un símbolo viviente de la justicia que nunca llegaba, y de una esperanza que se extinguía lentamente. El caso se enfrió por completo. La comunidad, aunque nunca los olvidó, aprendió a vivir con el misterio. La desaparición de los Sánchez se convirtió en un cuento con moraleja, una historia susurrada a los niños para que no se alejaran de sus padres en las noches de fiesta. El silencio que se instaló no era de olvido sino de miedo. Un miedo sordo a que, si una familia tan querida y normal podía desaparecer así, entonces nadie estaba realmente a salvo. La ausencia de respuestas dejó un vacío que fue llenado por el temor y la resignación. Durante 12 años, la verdad permaneció enterrada, esperando pacientemente a que una pala, por puro azar, golpeara la madera de una pequeña caja, y desatara el pasado con toda su furia. La conclusión oficial de ausencia voluntaria fue más que un simple error burocrático, fue una segunda herida infligida a la familia. Para las autoridades, era una forma de cerrar un expediente incómodo, un caso sin pistas ni cuerpo del delito que solo consumía recursos y generaba preguntas para las que no tenían respuesta. Se aferraron a la idea de que Javier y Elena, por alguna razón desconocida, habían decidido abandonar sus vidas, su hogar y a todos los que amaban, sin llevarse nada y sin despedirse. Esta teoría, aunque inverosímil para cualquiera que los conociera, se convirtió en la narrativa oficial. Liberaba a la policía de la responsabilidad de seguir investigando y, de paso, depositaba una sombra de culpa sobre las propias víctimas, sugiriendo que su desaparición era, en última instancia, una elección personal. Mientras la policía archivaba el caso, Ana abría el suyo propio. Se negó a aceptar la indiferencia de las autoridades y comenzó una investigación paralela, impulsada por la desesperación y un amor inquebrantable. Durante años, recorrió incansablemente las calles de Pátzcuaro, entrevistando una y otra vez a los mismos testigos, buscando en sus memorias algún detalle que hubieran pasado por alto. Reconstruyó la ruta de su hermana desde el panteón hasta su casa docenas de veces, esperando que las piedras del camino le susurraran un secreto. Creó sus propios mapas, sus propias líneas de tiempo, sus propios archivos de recortes de prensa. Se convirtió en una sombra persistente,
una investigadora amateur, cuya única herramienta era una determinación forjada en el dolor. Una mujer que no podía permitirse el lujo de rendirse, porque la esperanza era lo único que le quedaba. La vida de Ana se convirtió en un purgatorio de espera. El concepto de pérdida ambigua, esa tortura psicológica de no saber si un ser querido está vivo o muerto, se apoderó de cada uno de sus días. ¿Cómo se puede llorar a alguien que quizás aún respira en algún lugar? ¿Cómo se puede seguir adelante cuando una parte de tu alma está atrapada en un limbo de incertidumbre? Las noches eran las peores. Se despertaba sobresaltada, creyendo haber escuchado la voz de Elena o la risa de Sofía. Cada llamada telefónica, cada coche que se detenía frente a su casa, era un fogonazo de esperanza seguido de la inevitable caída al vacío de la realidad. La casa de los Sánchez que ella mantenía impecable, era tanto un santuario como una prisión, un monumento a una vida interrumpida que le impedía vivir la suya propia. Con el tiempo la tragedia de los Sánchez se integró en el tejido social de Pátzcuaro de una manera extraña y dolorosa. La solidaridad inicial de la comunidad se fue transformando en una mezcla de compasión, incomodidad y un miedo latente. Los vecinos saludaban a Ana con miradas tristes, pero evitaban hablar del tema, como si mencionar a los desaparecidos pudiera atraer la misma desgracia a sus propias familias. El silencio se convirtió en una forma de autoprotección. La historia de la familia Sánchez pasó a ser un cuento de advertencia, una leyenda urbana que se susurraba para explicar lo inexplicable. La ausencia de respuestas creó una fractura en la confianza de la comunidad, un recordatorio constante de que, incluso en el lugar más sagrado, el mal podía actuar con total impunidad y desvanecerse sin dejar rastro. A lo largo de los años, la agonía de la familia se vio avivada por crueles destellos de falsa esperanza. El más doloroso ocurrió en 2008, 6 años después de la desaparición. Un hombre llamó a la familia afirmando ser un ex policía federal, y aseguró tener información precisa sobre el paradero de los Sánchez. Describió a Javier, Elena y a una Sofía ya adolescente, afirmando que vivían bajo nuevas identidades en un pueblo remoto de Oaxaca, huyendo de una peligrosa deuda que Javier había contraído. Exigió una suma considerable de dinero para revelar la ubicación exacta. La familia, desesperada, reunió sus ahorros y se la entregó. El hombre desapareció, y la información resultó ser una invención cruel. La estafa no solo les robó su dinero, les robó un trozo de la poca esperanza que les quedaba, dejándolos más rotos y desconfiados que nunca. El paso de los años es un enemigo silencioso de la memoria. Los carteles con los rostros sonrientes de Javier, Elena y Sofía, que Ana reponía obstinadamente, se descolorían bajo el sol y la lluvia. Las nuevas generaciones de Pátzcuaro crecieron conociendo la historia de los Sánchez como un eco del pasado, una tragedia que pertenecía a sus padres y abuelos. El caso se enfrió tanto que se congeló, convirtiéndose en una nota a pie de página en los archivos policiales. La atención de los medios se desvaneció, y la desaparición se asentó en la conciencia colectiva como uno de esos misterios que, simplemente, nunca se resolverían. Para el mundo exterior, la familia Sánchez había dejado de existir. Pero para Ana, cada día era el 2 de noviembre de 2002, un día que se repetía en un bucle infinito de dolor y preguntas sin respuesta. La casa de la calle Portugal se mantuvo como una cápsula del tiempo, un desafío directo al olvido. Ana se encargaba de que nada cambiara. En el dormitorio de Sofía, sus juguetes seguían en las estanterías, y sus dibujos de soles y flores continuaban pegados en la pared. La ropa de Javier y Elena colgaba en los armarios, esperando ser usada de nuevo. El calendario de la cocina seguía marcando noviembre de 2002. Para un extraño podría parecer un acto de locura, pero para Ana era un acto de fe. Era su forma de decirle al universo que no se había rendido, que seguía esperando. Era una promesa silenciosa a su hermana, a su cuñado y a su sobrina. Mientras ella viviera, su hogar estaría listo para recibirlos, su memoria permanecería intacta, y su historia no tendría un punto final. Y entonces, en octubre de 2014, cuando la memoria de los Sánchez ya era solo un eco lejano para la mayoría, el azar intervino de la forma más mundana, y a la vez, más trascendental. Un joven sepulturero llamado Mateo, de apenas 20 años, había sido contratado para limpiar una zona del panteón que llevaba décadas abandonada, un rincón olvidado cubierto de maleza y escombros junto a un viejo muro de adobe que se desmoronaba.
Era una tarea monótona, casi mecánica. Mientras arrancaba hierbas y removía la tierra compactada por años de olvido, su pala golpeó algo sólido. No era una piedra. El sonido fue hueco, orgánico, como si la tierra escondiera un secreto de madera. La curiosidad, más fuerte que la indiferencia de su trabajo, le hizo detenerse y empezar a cavar con las manos, apartando el barro con cuidado. Lo que Mateo desenterró era una pequeña caja de madera, similar a las que se usan para las ofrendas, pero tosca y sin adornos. La humedad la había oscurecido y deformado ligeramente, pero estaba intacta. No estaba sobre ninguna tumba conocida, simplemente enterrada allí, como si alguien hubiera querido ocultarla y, a la vez, dejarla en un lugar sagrado. Con el corazón latiéndole un poco más rápido de lo normal, forzó la tapa. Dentro, sobre un lecho de lo que parecían ser hojas secas de cempasúchil, encontró dos objetos que helaban la sangre. Una fotografía descolorida por el tiempo pero inconfundible. Era la familia Sánchez, sonriendo a la cámara en un día de fiesta. Y junto a ella, un pequeño mechón de pelo oscuro, atado con un lazo rojo deshilachado. Era el pelo de una niña. El pelo de Sofía. El impacto inicial de encontrar una reliquia de los desaparecidos más famosos del pueblo ya era sobrecogedor, pero el verdadero horror se encontraba en el reverso de la fotografía. Mateo, con los dedos temblorosos, le dio la vuelta. Con una caligrafía irregular, casi desesperada, alguien había escrito una frase corta pero brutalmente explícita. No pagaron la tierra que pisan. Ahora la abonan. Aquellas palabras lo cambiaron todo. De un plumazo, borraban 12 años de especulaciones sobre una huida o un secuestro. Ya no era un misterio, era una sentencia de muerte. Una confesión macabra y una declaración de intenciones. La frase no solo confirmaba que habían sido asesinados, sino que apuntaba directamente a un motivo. Una disputa por tierras. Una venganza arraigada en lo más profundo de la comunidad. El terror se apoderó de Mateo. No era un investigador, ni un policía, era un chico que ganaba un sueldo miserable, manteniendo en orden el lugar de descanso de los muertos. Sabía que llevar esa caja a la comisaría local era inútil. La desconfianza hacia la policía estaba grabada en el ADN de Pátzcuaro, especialmente después de cómo habían manejado el caso Sánchez, cerrándolo con una negligencia que rozaba la complicidad. En su mente solo había una persona a la que podía confiarle un secreto tan terrible, una persona cuya vida entera había girado en torno a esa fotografía durante 12 años. Tomó la caja, la envolvió en su chaqueta, y con el peso del pasado sobre sus hombros, caminó directamente hacia la casa de Ana, la mujer que nunca había dejado de esperar. La llegada de Mateo a la puerta de Ana fue un momento suspendido en el tiempo. Ella lo reconoció vagamente. El hijo de un viejo conocido del pueblo. Cuando él, con la voz entrecortada, le explicó lo que había encontrado, y le entregó la caja, Ana la recibió con una mezcla de pavor y una extraña familiaridad. Sus manos, que habían sostenido tantas veces los carteles con sus rostros, ahora sostenían la prueba tangible de su final. Al abrirla y ver la foto, un sollozo seco se escapó de su garganta. Era ellos, vivos, felices, ignorantes de su destino. Pero fue al leer la nota en el reverso, cuando el dolor de 12 años de incertidumbre se cristalizó en una certeza devastadora. La verdad era peor que cualquiera de sus pesadillas, pero era la verdad. Y por primera vez en más de una década, tenía algo a lo que aferrarse. Para Ana, sostener esa caja era confirmar una pesadilla que había vivido despierta durante 12 años. La frase sobre la tierra encendió una chispa en su memoria, un recuerdo borroso de conversaciones que había escuchado de pasada, de la preocupación en la voz de Javier semanas antes de desaparecer. Él había mencionado problemas con unos terrenos comunales, algo sobre una cooperativa que estaba presionando a los pequeños artesanos. En su momento, no le dio importancia, eran los problemas de la vida cotidiana. Ahora, esas palabras olvidadas resonaban con un eco siniestro. La nota no era solo una confesión, era una clave, era la validación de su instinto, de su negativa a creer la historia oficial. Su familia no se había marchado. Los habían arrancado de la tierra que tanto amaban, y alguien en ese mismo pueblo sabía exactamente por qué. Con la evidencia en sus manos, Ana tomó la decisión más importante de su vida. No habría más súplicas a una policía indiferente. No habría más confianza en un sistema que les había fallado estrepitosamente.
La justicia para Javier, Elena y Sofía no vendría de las instituciones, sino de la verdad expuesta a la luz pública. Se reunió con Mateo y, juntos, tomaron un camino diferente. Decidieron contactar a un periodista de investigación de Morelia, un hombre conocido por su tenacidad y su historial de enfrentarse a los poderes locales. La caja de ofrendas no sería entregada como prueba en un juzgado, sería el detonante de una investigación periodística que sacaría a la luz la podredumbre que se escondía bajo la apacible superficie de Pátzcuaro. La guerra por la memoria de su familia estaba a punto de comenzar. El periodista David Soler era un hombre curtido por décadas de cubrir la violencia y la corrupción en Michoacán. Al principio, recibió a Ana y a Mateo con una mezcla de compasión profesional y escepticismo. Había escuchado cientos de historias de dolor, muchas de ellas callejones sin salida. Pero cuando Ana, con una solemnidad casi religiosa, abrió la caja de madera sobre su escritorio, el ambiente en la pequeña oficina cambió. La fotografía descolorida, el mechón de pelo infantil, y sobre todo, la brutalidad caligráfica de la nota en el reverso, eran diferentes. No era la súplica de una familia desesperada, era un eco tangible del crimen, una voz que había esperado 12 años para ser escuchada. David vio en los ojos de Ana una determinación inquebrantable, y supo que esta no era una historia más. Era la historia que tenía que contar, costara lo que costara. El punto de partida de la investigación de David fue la frase, no pagaron la tierra que pisan. Dejó de lado las viejas teorías del secuestro, y se sumergió en los archivos municipales y en el registro de la propiedad de Pátzcuaro, buscando cualquier disputa de tierras que involucrara a Javier Sánchez en los años previos a 2002. Pasó semanas revisando legajos polvorientos y microfilmes de periódicos locales. Al principio no encontró nada, ninguna demanda, ninguna queja formal. Era como si Javier, un hombre conocido por su carácter firme, nunca hubiera tenido un solo problema. Esta ausencia de conflicto era, en sí misma, una bandera roja. Sugería que la disputa era tan peligrosa que se había mantenido en las sombras, lejos de los canales oficiales, resuelta no con abogados, sino con un silencio impuesto por la fuerza. La primera pieza del rompecabezas apareció en la hemeroteca, en una pequeña nota de Sociedad de septiembre de 2002. Anunciaba la expansión de Progreso Michoacano, una poderosa cooperativa agrícola, que estaba adquiriendo terrenos en la ribera del lago para un proyecto agroindustrial. El presidente de la cooperativa era un nombre que todos en Pátzcuaro conocían y respetaban, al menos en público. Don Ricardo Villa, un cacique local que se presentaba como un benefactor y modernizador de la región. Sin embargo, los rumores que David comenzó a recoger pintaban un retrato muy diferente, el de un hombre implacable, cuya generosidad era una fachada para una ambición sin límites. La expansión de su cooperativa y la desaparición de los Sánchez estaban separadas por apenas unas semanas. La coincidencia era demasiado elocuente para ser ignorada. Con un nombre y una organización en el punto de mira, David y Ana comenzaron a contactar a otros artesanos y agricultores de la época, viejos amigos y conocidos de Javier. La respuesta fue un muro de silencio. Las puertas se cerraban, las llamadas se cortaban, la gente de repente no recordaba nada. El miedo a don Ricardo seguía siendo una fuerza palpable en la comunidad, una herida que supuraba más de una década después. Finalmente un anciano ebanista, Lorenzo, un hombre que había trabajado codo con Javier, accedió a hablar con ellos en secreto, en la penumbra de su taller. Con la voz quebrada, confirmó sus peores sospechas. Javier estaba organizando a un grupo de pequeños propietarios para presentar una demanda colectiva contra las tácticas de presión y las ofertas irrisorias de la cooperativa. Javier era nuestro líder, susurró Lorenzo, y por eso lo callaron. La confesión de Lorenzo lo cambió todo. La desaparición de la familia Sánchez ya no era un crimen pasional, ni un secuestro fallido. Fue una ejecución extrajudicial. Javier no solo se resistía a vender su taller, sino que estaba armando un caso legal que amenazaba con exponer los métodos fraudulentos con los que don Ricardo había construido su imperio. La noche del 1 de noviembre de 2002, Javier llevaba consigo un maletín con los documentos firmados por una docena de familias, listo para entregárselo a un abogado en Morelia al día siguiente. La reunión nunca tuvo lugar. Lo habían silenciado para matar el movimiento de raíz, para enviar un mensaje aterrador a cualquiera que se atreviera a desafiar al poder.
La deuda de la que hablaba la nota no era económica, era una afrenta, un desafío directo a la autoridad incontestable del cacique. La siguiente pregunta era obvia: ¿cómo pudieron salirse con la suya con tanta facilidad? La respuesta, como sospechaba David, estaba en la propia policía. Su investigación se centró en Armando Flores, el jefe de policía en 2002, el hombre que había cerrado el caso con la etiqueta de ausencia voluntaria. Los registros públicos revelaron que Flores se había jubilado anticipadamente apenas un año después, y que había adquirido varias propiedades cuyo valor excedía con creces su modesto salario. Era una pista pero no una prueba. La conexión definitiva llegó cuando David descubrió un detalle oculto en las actas de matrimonio. La esposa de Armando Flores era hermana del capataz principal de la cooperativa Progreso Michoacano, la mano derecha de don Ricardo. La investigación no solo había sido negligente, había sido deliberadamente saboteada desde dentro. David tenía ahora el esqueleto completo de la historia: un cacique todopoderoso, un líder comunitario asesinado para proteger un imperio fraudulento, y un encubrimiento policial orquestado desde la cúpula. Tenía el motivo, los medios y los perpetradores. Sin embargo, don Ricardo seguía siendo una figura intocable, un pilar de la sociedad local protegido por una red de lealtades compradas con dinero y forjadas por el miedo. El testimonio de Lorenzo era anónimo, y las pruebas financieras, aunque sospechosas, eran circunstanciales. Publicar la historia sin una prueba irrefutable, o un testigo dispuesto a hablar públicamente, era un riesgo enorme. No solo para su propia seguridad, sino para la de Ana, Mateo y el anciano Lorenzo. La verdad estaba a punto de salir a la luz, pero la explosión podría llevarse por delante a los pocos valientes que se habían atrevido a buscarla. La encrucijada para David Soler era clara: publicar lo que tenía y arriesgarse a una demanda por difamación de don Ricardo, o esperar una prueba irrefutable que quizás nunca llegaría. Optó por una estrategia de presión calculada. Su investigación había identificado a un hombre, Miguel Rojas, que había sido uno de los capataces de confianza de Villa, y que curiosamente, había abandonado la cooperativa y el pueblo apenas 6 meses después de la desaparición, para volver años después como un hombre roto y solitario, consumido por el alcohol. Miguel era el eslabón débil. David preparó un artículo preliminar, centrado en las irregularidades de la cooperativa, y mencionando a Miguel como una persona de interés clave que podría esclarecer los métodos de la empresa. Antes de publicarlo, decidió jugar su última carta: la confrontación directa. Sabía que el miedo a la exposición pública podría ser más fuerte que el miedo a su antiguo patrón. Acompañado por Ana, David se presentó sin previo aviso en la humilde casa de Miguel, en las afueras de Pátzcuaro. Lo encontraron en el patio trasero, un hombre envejecido prematuramente, con la mirada perdida y las manos temblorosas. Al principio, la negación fue visceral. Gritó, los insultó, amenazó con llamar a la policía. Pero entonces Ana, que había permanecido en silencio, dio un paso al frente. No le mostró la foto, no le habló del mechón de pelo, simplemente lo miró a los ojos, y en su mirada no había odio, sino el peso insoportable de 12 años de búsqueda. «Solo quiero saber dónde están», dijo con una voz apenas audible pero cargada con la fuerza de una década de dolor. «Solo quiero llevarle flores a mi hermana y a mi sobrina. Por favor». Esa súplica tan simple y tan humana fue la llave que abrió el infierno que Miguel llevaba dentro. El dique de contención de Miguel se rompió en un sollozo seco y desgarrador. Se derrumbó en una silla vieja, con la cabeza entre las manos, y la historia comenzó a brotar de él como un veneno que por fin encontraba una salida. Confesó que la noche del 1 de noviembre de 2002, él y otros 2 hombres, bajo órdenes directas de don Ricardo, tenían la misión de interceptar a Javier. El plan, según él, no era matarlo. El objetivo era darle un susto, arrebatarle el maletín con los documentos de la demanda colectiva y amenazarlo para que abandonara su lucha. Don Ricardo creía que una demostración de fuerza sería suficiente para quebrar su voluntad. Habían elegido la noche de muertos a propósito, sabiendo que el caos y la multitud les proporcionarían la tapadera perfecta para actuar con impunidad, para que el encuentro pareciera un simple altercado entre la muchedumbre. Con voz temblorosa Miguel reconstruyó la noche que lo había condenado. Atrajeron a Javier a una zona poco iluminada detrás del muro del Panteón, con la excusa de una negociación de última hora.
Elena y la pequeña Sofía, sin sospechar nada, lo siguieron de cerca. La negociación se agrió en cuestión de segundos. Javier, fiel a su carácter, se negó en rotundo a entregar los documentos y les plantó cara. Uno de los hombres de don Ricardo, el más violento del grupo, perdió la paciencia y lo golpeó brutalmente en la cabeza con la culata de una pistola. Javier cayó al suelo, inconsciente. Elena soltó un grito ahogado por el horror, y en ese instante, la situación se salió de control. El plan de intimidación se había convertido en un asesinato a sangre fría, y ahora tenían dos testigos aterradas que los habían visto. El asesinato de Javier selló el destino de Elena y Sofía. El pánico se apoderó de los sicarios. Dejar testigos era impensable. Don Ricardo nunca se lo perdonaría. En una espiral de violencia irracional, silenciaron a Elena. La pequeña Sofía, paralizada por el terror, fue la última. Miguel juró entre lágrimas que él no pudo hacerlo, que se quedó petrificado mientras otro de los hombres cometía el acto final. La caja de ofrendas, confesó, fue obra suya. Años después, carcomido por una culpa que lo estaba destruyendo, desenterró la foto que le habían quitado a Javier esa noche, y el mechón de pelo que se había quedado prendido en la ropa de Elena. La enterró en el cementerio, en un rincón olvidado, como un acto desesperado de confesión anónima, una plegaria macabra para que alguien, algún día, encontrara la verdad que él no se atrevía a contar. La confesión de Miguel no terminó con los asesinatos. Con la mirada vacía, reveló el destino final de los cuerpos. Esa misma noche, cargaron los 3 cadáveres en una camioneta, y los llevaron a uno de los terrenos que la cooperativa acababa de adquirir, a las afueras del pueblo. Allí, en la oscuridad, cavaron una fosa profunda y los arrojaron dentro, sin ceremonia, sin respeto. 2 semanas después, para asegurarse de que los cuerpos nunca fueran encontrados, don Ricardo ordenó acelerar la construcción de un nuevo almacén de grano precisamente en ese lugar. Los cimientos de hormigón del edificio se vertieron directamente sobre la tumba improvisada. La familia Sánchez, que había luchado por la tierra, ahora formaba parte de ella, sepultada bajo el símbolo del imperio que los había destruido. La verdad había estado oculta, literalmente, bajo una capa de cemento y silencio. Con la confesión grabada y el testimonio de Miguel asegurado, David Soler contactó a las autoridades estatales, evitando a la policía local. La maquinaria pesada rompió el silencio de la madrugada en el almacén de Progreso michoacano. Bajo la luz de los focos, los martillos neumáticos comenzaron a destrozar el suelo de hormigón. Ana observaba desde la distancia, sostenida por Mateo, su rostro una máscara impasible que contenía un océano de dolor. Horas después, un grito ahogado de uno de los forenses lo confirmó. Habían encontrado los restos. Primero los de un adulto, luego otro, y finalmente, los pequeños huesos de una niña. 12 años de incertidumbre habían terminado. La esperanza se había extinguido para siempre, pero en su lugar, por fin, había una verdad tangible, terrible y definitiva. El misterio de la familia Sánchez estaba resuelto. La noticia de la exhumación de los cuerpos cayó sobre Pátzcuaro como una tormenta de invierno. El shock inicial dio paso a una ola de vergüenza colectiva. Durante 12 años muchos habían sospechado, habían susurrado, pero nadie se había atrevido a hablar. El miedo a don Ricardo había sido más fuerte que la decencia. Ahora, con la verdad expuesta de forma tan brutal, la comunidad se vio obligada a mirarse en un espejo que le devolvía una imagen terrible, la de su propia complicidad silenciosa. La detención de don Ricardo, sacado de su hacienda a plena luz del día, no fue un espectáculo de justicia, sino un exorcismo público. El hombre que había sido el pilar intocable de la comunidad era ahora un asesino esposado. El hechizo de poder y miedo que había mantenido a Pátzcuaro en sus garras durante décadas, se había roto para siempre, dejando tras de sí un silencio denso, cargado de culpa y remordimiento. El juicio fue mucho más que un proceso legal, se convirtió en una catarsis para todo un pueblo. Celebrado en Morelia por la gravedad del caso, atrajo la atención de medios nacionales e internacionales. La sala estaba siempre abarrotada de gente de Pátzcuaro que viajaba cada día para presenciar el desmoronamiento del tirano. El testimonio de Miguel Rojas, detallado y lleno de un arrepentimiento palpable, fue el pilar de la acusación. La caja de madera, la foto y la nota fueron presentadas como pruebas físicas, símbolos macabros de un crimen oculto a plena vista.
Don Ricardo, por su parte, nunca abandonó su arrogancia. Negó todas las acusaciones con desdén, retratándose como una víctima de una conspiración. Pero su teatro ya no convencía a nadie. Cada mentira que pronunciaba era una pala más de tierra sobre la tumba de su propio legado, revelando al monstruo que se escondía tras la máscara del benefactor. El veredicto llegó tras semanas de testimonios que habían desnudado el alma oscura de la región. Culpables, todos ellos. Don Ricardo Villa y el sicario que lo acompañó fueron sentenciados a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional por triple homicidio calificado. Miguel Rojas, por su cooperación crucial, recibió una sentencia reducida de 20 años por su complicidad. El exjefe de policía, Armando Flores, fue condenado a 15 años por encubrimiento, obstrucción a la justicia y abuso de poder. Cuando el juez leyó las sentencias, un silencio solemne llenó la sala. No hubo aplausos ni vítores. Ana, sentada en primera fila, simplemente cerró los ojos y dejó escapar el aire que parecía haber contenido durante 12 años. No era una victoria, no era alegría, era, simplemente, el final. La justicia, aunque tardía y dolorosa, había prevalecido sobre el poder y el silencio. Por primera vez en más de una década, Ana pudo organizar un funeral. En un día claro y tranquilo, lejos del caos de la Noche de Muertos, los 3 ataúdes fueron llevados al panteón. Casi todo el pueblo acudió, esta vez no para celebrar a los muertos, sino para pedir perdón a 3 de los suyos. Fue una ceremonia sobria, cargada de una tristeza profunda pero también de una extraña paz. Ana, de pie frente a las tumbas, no lloró. Había agotado sus lágrimas hacía mucho tiempo. En su lugar, sintió el peso de una promesa cumplida. Había encontrado a su familia, les había devuelto sus nombres, y les había dado un lugar de descanso digno. La casa de la calle Portugal fue finalmente vaciada, cada objeto un recuerdo doloroso pero tangible. El luto por fin podía comenzar su lento y sanador trabajo. El legado de la familia Sánchez trascendió su propia tragedia. Inspirada por la lucha de Javier, Ana utilizó parte de la compensación económica otorgada por el Estado para crear la Fundación Tierra y Memoria. La organización se dedicó a ofrecer asesoría legal gratuita a pequeños agricultores y artesanos de Michoacán en disputas de tierras, asegurándose de que nadie más tuviera que pagar con su vida por defender lo que era justo. El almacén de grano, el monumento a la impunidad de Don Ricardo, fue demolido. En su lugar, se construyó un centro comunitario que lleva el nombre de Elena Sánchez. Un espacio donde los niños del pueblo pueden aprender y jugar. Un símbolo de vida renaciendo sobre las cenizas de la muerte y la corrupción. La historia de su familia se convirtió en una leyenda, pero ya no era un cuento de miedo, sino un testamento de resiliencia. En el panteón de Pátzcuaro, junto al viejo muro donde Mateo encontró la caja, ahora se alza un pequeño monolito de piedra. En él están grabados los nombres de Javier, Elena y Sofía Sánchez, y debajo una sola frase: la verdad, como la semilla, siempre encuentra el camino hacia la luz. Cada noche de muertos, su tumba es la más visitada. Los habitantes de Pátzcuaro y los visitantes de fuera acuden a dejar flores de cempasúchil, no solo para honrar su memoria, sino como un acto de vigilia. Un recordatorio de que la justicia a veces tarda, a veces duele, pero que la lucha de una sola persona puede ser suficiente para derribar un imperio de silencio y devolver la dignidad a los olvidados. La herida en el corazón de Pátzcuaro nunca cicatrizó del todo, pero se transformó en una lección imborrable, grabada a fuego en la memoria colectiva del pueblo. Si crees que ninguna víctima debe ser olvidada y que la búsqueda de la verdad es fundamental, por favor comparte este vídeo. No te olvides de suscribirte para más investigaciones profundas sobre casos que necesitan ser contados. Gracias por escuchar. El final del juicio no trajo la paz a Pátzcuaro, sino una incómoda y necesaria introspección. La caída de Don Ricardo dejó un vacío que no se llenó con alivio, sino con la vergüenza del silencio colectivo que había durado más de una década. Durante años, el miedo había sido la excusa perfecta para no ver, para no preguntar, para aceptar la inverosímil historia de una familia que un día decidió abandonarlo todo. Ahora, sin el tirano al que temer, la comunidad se vio obligada a enfrentarse a su propia complicidad pasiva. Las conversaciones en el mercado cambiaron.
la gente se miraba a los ojos de una manera distinta, preguntándose en silencio quién sabía, quién sospechaba y por qué cayó. La Noche de Muertos, antes una celebración de pura conexión ancestral, adquirió una nueva capa de significado, un recordatorio anual de cómo la oscuridad puede anidar en el corazón de la tradición más sagrada. Para Ana, el fin del calvario judicial marcó el comienzo de un tipo diferente de vida. La mujer que había vivido congelada en el tiempo, manteniendo un santuario para los que nunca volverían, finalmente pudo guardar sus recuerdos y seguir adelante, aunque con las cicatrices imborrables de la pérdida. Vendió la casa de la calle Portugal, un acto simbólico de liberación que le permitió transformar su dolor en un propósito tangible y constructivo. La Fundación Tierra y Memoria se convirtió en su nueva batalla, una forma de honrar a Javier continuando su lucha por los más débiles. Ya no era solo la hermana de una desaparecida, sino una defensora de los sin voz. En su rostro, las arrugas de la angustia dieron paso a las líneas de una determinación serena. El dolor por la pérdida de su familia nunca desaparecería, pero había dejado de ser un ancla para convertirse en el motor que la impulsaba. El legado de la familia Sánchez se materializó en dos formas poderosas que redefinieron el paisaje físico y moral de Pátzcuaro para siempre. Por un lado, el monolito en el panteón, simple y digno, se convirtió en un lugar de peregrinación. Cada noche de muertos, la gente no solo lleva flores a sus difuntos, sino que se detiene allí, en un silencio respetuoso, recordando la fragilidad de la justicia y el altísimo precio de la verdad. Por otro lado, la Fundación Tierra y Memoria se erigió como el legado vivo, la prueba de que su muerte no fue en vano. Cada caso que la Fundación gana, cada pequeño propietario que defiende con éxito, es una victoria póstuma para Javier, Elena y Sofía. El cemento que ocultó sus cuerpos fue demolido, pero sobre los cimientos de esa tragedia, Ana construyó un baluarte contra el olvido y la impunidad. Esta historia, en su esencia, no es solo la crónica de un triple asesinato, sino una radiografía de cómo funciona el miedo en una comunidad. El hormigón del almacén de don Ricardo fue el sello físico de la tumba de los Sánchez, pero su verdadero sepulcro fue el silencio. Un silencio construido ladrillo a ladrillo, por un pueblo que eligió la aparente seguridad de no saber sobre el peligro de buscar la verdad. Se necesitó la persistencia inquebrantable de una mujer, y el fortuito golpe de la pala de un joven para resquebrajar esa losa de silencio. La tragedia de Pátzcuaro nos enseña una lección tan simple como aterradora. Los monstruos más grandes no siempre son los que cometen el crimen, sino la indiferencia que les permite prosperar a plena luz del día, amparados en el murmullo de los que prefieren mirar hacia otro lado. Si crees que ninguna víctima debe ser olvidada y que la búsqueda de la verdad es un pilar fundamental de nuestra sociedad, por favor comparte este vídeo. Tu voz puede ayudar a que historias como la de la familia Sánchez lleguen más lejos, sirviendo de inspiración para no rendirse jamás ante la injusticia y el olvido. Ayúdanos a mantener viva la llama de la memoria. No te olvides de suscribirte al canal para seguir acompañándonos en más investigaciones profundas sobre casos que merecen y necesitan ser contados. Porque la memoria es la única justicia real que los muertos pueden recibir, y contar sus historias hasta el final es nuestra mayor responsabilidad. Gracias por escuchar.